Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a entrevistar a Fabián Gustavo Visser, mi papá, un hombre que en el 2001, trabajando abogado y teniendo 5 hijos, nos va a contar cómo fue su experiencia. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo fue esta época para vos? Y la época del 2001 fue una época de gran convulsión en el país, de muchos nervios, donde todos estábamos con una gran incertidumbre por el futuro laboral y por pensar que iba a deparar el destino para todos, sobre todo yo que tenía en ese momento ya 5 hijos, faltaba todavía Julián. Eh, Realmente nos llevó mucho tiempo posterior al 2001 volver a establecernos y volver a la época anterior. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo esta época afectó a tu trabajo? Ya que siendo abogado y en esta época tantas empresas que cerraron, tantos... bueno, la pregunta es, ¿cómo esta época afectó a tu trabajo? ¿Cómo vos sentiste que afectó? Y el trabajo lo afectó porque muchas de las empresas que representábamos cerraron y eso provocó una disminución en el trabajo, pero también fue una época donde hubo mucho más litigios y nos llevó a que contrariamente el trabajo con el tiempo se fuera incrementando mucho. Ok. Después, como nombramos antes, vos teniendo 5 hijos, ¿cómo sentís que fueron esta época para vos, una época tan difícil para la Argentina? El hecho de tener que mantener a 5 personas sabiendo que había personas que no podían mantenerse ni siquiera ellos mismos. La verdad que costó mucho remontar la economía en ese momento y porque realmente hubo un cambio importante en cuanto al valor de las cosas, porque veníamos de una época de un dólar 1 a 1, de golpe el dólar se fue a 4 pesos y eso llevó a que todos los productos aumentaran en idénticas proporciones. Entonces fue difícil, fue toda una época muy difícil para todos. O sea, dirías que fue un reto, por así decirlo, el haber podido mantener este estilo de vida, intentando mantener un estilo de vida bueno con estos 5 hijos que tenías que mantener. No, los 5 hijos no tenían nada que ver. Lo que fue difícil era por cómo estaba el país y cómo estaba la actividad laboral. Ok, Pero sí fue todo un reto, todo un desafío. ok. Después, ¿conoces a alguien que se haya tenido que ir del país o haya visto que se veía obligado a que su única salvación sea irse? Sí, sí, conozco gente, sí que se fue en esa época y unos primos míos que se fueron y que mis primos, entre ellos uno que era abogado y trabajaba con nosotros en el estudio, también se fue del país en ese momento. ¿Crees que fue la elección más sabia haber seguido? Ninguna duda, sí, claro que sí. La Perfecto. verdad que sí, le fue muy bien, sí. Y como última pregunta, ¿crees que solo a vos o a todos los argentinos les costó en exceso remontar esta bajada que tuvo el país? ¿Crees que costó mucho remontarse económicamente cada familia? Sí, a todas las familias le costó volver a épocas anteriores, pero también veníamos de épocas anteriores malas en cuanto a las empresas y todo. Pero sí, sí, en general a todos les costó. Dale, perfecto. Muchas gracias, Fabián. Hola, mi nombre es Luca y voy a estar entrevistando a Lorena Tagliabue, que nos va a estar contando cómo fue vivir para ella la crisis del 2001. Bueno, contanos cómo fue, cómo describís el ritmo
de trabajo de como ama de casa en ese momento, en esos momentos? Como ama de casa y se dificultaba muchísimo porque había explotado la economía de una forma que lo que hoy comprábamos, la verdad, recuerdo que la leche estaba a 20 centavos y al otro día estaba a 50 y al otro día estaba a 80 y al otro día estaba un peso y al otro día estaba un peso 20 y en una semana de un sachet de leche valer 20 centavos pasó a valer un peso con 20, que era una diferencia terrible y había gente que realmente no podía llegar a comprar lo mínimo indispensable para poder alimentar a sus hijos. Sí, ¿y cómo fue tu forma de poder llevar eso adelante? ¿Cómo de generar ingresos, de que no tengas trabajo? Nosotros por suerte en casa teníamos trabajo. Igualmente se dificultaba mucho porque los sueldos no crecían de esta forma. Lo que crecían eran las cosas que ibas a comprar, los precios de la mercadería, de Sí, la comida principalmente. En realidad todo se iba por las nubes. No había nada que no aumente. Todo lo que valía un dólar, porque estábamos, a nosotros la economía era un dólar, era un peso y cuando explotó la crisis, en una semana un dólar pasó a valer 5 pesos. Entonces, cuando haces el cálculo, se te caía el mundo, se te caía todo. Nosotros lo que pudimos hacer es tratar de resguardarnos, no tener gastos excesivos, cerramos todos los gastos y tratamos de gastar lo menos posible, digamos. En ese momento teníamos cable DirecTV y lo dimos de baja. Se dieron de baja algunos servicios, al menos momentáneamente, para poder amortiguar este gasto, porque era increíble la diferencia de dinero que se necesitaba. Y los sueldos, repito, no iban equiparándose con estos aumentos. Se seguía cobrando lo mismo. ok, ¿y por qué vos no, o sea, en vez de por ahí intentar encontrar algún trabajo, quisiste seguir siendo ama de casa? ¿Por qué te gusta ser ama de casa? Yo decidí tener hijos y criarlos yo y estar con ellos yo en casa, no que alguien los tenga que educar porque yo le pague. En realidad también fue la suerte de poder hacer esto y no tener que tener personas que eduquen en casa a mis hijos, que les hagan de comer o que los hagan jugar o que los cuiden. Pude yo, por mis medios, quedarme con ellos, porque papá, mi marido, el papá de los chicos, podía medianamente en esta situación tan crítica que estábamos pasando, eh, traer dinero a casa y nos podíamos arreglar con lo que había. No se podía, no podíamos elevar los gastos, pero bueno, tratamos de acomodarnos y yo pude quedarme con mis hijos en casa. Y por otro lado, que era muy difícil yo conseguir un trabajo que, que equipare los gastos de una señora que limpia en casa y una señora que cuida a los chicos y un transporte escolar que los lleve a la escuela. Eh, Tenía que ganar lo suficiente como para tener esos gastos y que me quede una diferencia y no fue posible. Entonces me quedé yo y yo estuve con los chicos todo el tiempo, con mis hijos. Ok, perfecto. ¿Y tenés algún recuerdo que por ahí te haya marcado en esos momentos? Sí, me acuerdo de los supermercados, la gente que tenía hambre, llegaban las fiestas y la gente no tenía para comer, menos iba a tener para un regalito en el arbolito de Navidad. Y se hacían embestidas en los supermercados, la gente entraba y desbarataba todo. Se llevaban los carros llenos de mercadería y nadie podía hacer nada. Se vaciaban los supermercados porque la gente iba y se llevaba toda la mercadería sin pagar, pues no la podía pagar, pero quería comer. Y también de llegar a la madrugada, de venir de la casa de mi suegra
y ver las esquinas cortadas con llantas prendidas fuegos, porque la gente hacía como barricadas para que la policía no pueda entrar a los barrios, que salían en grupos y robaban Sí. en los supermercados y luego volvían. Entonces prendían fuego en las esquinas, particularmente en la avenida Fair. No podías entrar a ningún lado, solamente podías seguir derecho hasta que llegábamos a casa, porque estaban todas las esquinas cortadas con cubiertas prendidas a fuego. Eso era terrible, parecía de película. ¿Y en algún momento por ahí a vos se te cruzó por la cabeza la posibilidad de irte del país o buscar otra posibilidad De vida. sí, de No, vida? en realidad la idea siempre se cruzó. Uno siempre pensó en si tenía la posibilidad y si afuera hubiese sido mejor. No tomamos nunca la decisión o no tuvimos quizás todas las posibilidades como para irnos, pero sí tenemos gente muy querida, amigos que eran casi empresarios, que eran arquitectos, que tenían su estudio de arquitectura con muchísimos empleados, que manejaban obras muy grandes, y que por un lado el tema de la economía y por otro lado el tema de la inseguridad que había en ese momento, los forzaron a que vendan todo, en realidad que rematen todo, porque vendieron todo a muy bajo precio, y se fueron a vivir a España. Es el día de hoy que ellos están viviendo allá, se instalaron allá y nunca más volvieron. Todo este horror que se vivió en esa época, la parte económica que era terrible, y la parte social que era una inseguridad muy, muy grande, eh, es como que había explotado todo de golpe, ellos se asustaron y se fueron con sus dos hijos chicos, chiquitos, porque Agustín tenía 10 años y Mariano tenía 17, así que eran chiquitos todavía, eran nenes, eran menores de edad. Se fue el matrimonio a vivir a España, revendieron todo lo que tenían acá, se subieron al avión y se fueron a vivir a España y nunca más volvieron. Y al ver esto y al ver lo que estaba pasando y que tus amigos por ahí se iban del país y todo lo que estaba ocurriendo, y con, ¿cómo te influía a vos? O sea, cómo te lo tomabas? Y dolía mucho porque era gente querida y gente que vos sabías que no es que tomaban la decisión por un futuro mejor porque estaban bien económicamente, sino que acá remataban todo y se iban y no sabías cuándo los volvías a ver. También el hermano del papá de los nenes, mi cuñado, también se fue, estuvo 10 años allá en España hasta que recién, después de 10 años, pudo volver a ver a la familia acá en Argentina y pudo regresar. Pero la gente se iba, remataba lo que tenía acá, se iba con el dinero que tenía en el bolsillo e incluso dejaba deudas acá, deudas que después tuvieron que saldar, y quizás después de deshacerse de esas deudas volvieron de vacaciones, digamos, o a visitar a sus familiares. Pero nosotros por suerte digo, porque seguimos acá, es el país que queremos y queremos seguir acá. Eh, pero, pero bueno, fue una decisión, cada familia toma sus propias decisiones. Ellos se fueron. Bueno, muchas gracias Lorena por la entrevista y llegamos hasta acá. Chao. Bueno, gracias, hasta luego.